Hola a todos, bienvenidos. Estamos en el segundo capítulo de la segunda temporada de Random Lu, un programa de entrevistas random. Gracias a quienes están viendo en el tiempo futuro. Hoy es 12 de diciembre del 2025. Mi invitada de hoy es Hannelore Grosser, mujer medicina, artista visual, arte terapeuta, y vamos a hablar sobre chamanismo, arte y arte terapia. Bienvenida, Hannelore, ¿cómo estás? Hola Lu, muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí y conversar sobre temas que tenemos en comunes. Espero que lo disfrutemos mucho. Excelente. Ya, vamos al tiro entonces con la primera pregunta. Siento una alianza coherente y cohesionada entre el arte, el chamanismo y el arte terapia. Y en tu labor y tu vida se conectan estos tres elementos también. ¿Cómo es que fuiste encontrando y conectando estos elementos en tu vida? Fueron herramientas que fui descubriendo a través de mi vida a partir de la propia experiencia. Las artes fueron una herramienta desde siempre, desde muy pequeña que yo tuve. Eh, Desde que estaba, no sé, en el kinder, en el jardín, que siempre me gustó el arte y tenía como esa área de mi vida muy desarrollada y sabía que iba a estudiar o me iba a dedicar a algo relacionado con ello. Como me gustaba el diseño, las artes, la arquitectura, era como que yo de siempre supo que me gustaba eso. A través del tiempo, bueno, estudié arte y cuando estaba estudiando arte me daba cuenta que yo tenía visiones. Después yo entendí que eran visiones. Yo imaginaba, yo según yo imágenes que venían a mí, que yo pensaba que aparecían, pero no, eran visiones. Y, y poco a poco después se dio la docencia en diferentes espacios, con diferentes formatos. Y en ese momento yo dije, no, aquí pasa algo con las artes. Yo había experimentado un proceso de autosanación después de un duelo que había tenido con las artes o con mi proceso creativo en un proyecto que se llamó Frutos Incompletos, pero también otras vivencias que yo me daba cuenta que algo me pasaba con el arte que me hacía bien. Pensaba que para mí, pero luego me empecé a dar cuenta que no, pues que era para todos, para todas, y que en esa instancia como que entrábamos a otro espacio, como a otra dimensión, y en esa dimensión pasaban cosas que no pasaban en la dimensión normal, en la realidad ordinaria. Em, y ahí entonces yo había escuchado de arte terapia, pero ahí como que empezó intuitivamente a hacer algunas cosas y entré a estudiar arte terapia y eso ya cambió mi visión completamente de las artes, como que empecé a experimentar diferentes aristas de las artes, como desde como creadora, como artista visual, después como artista educadora, como docente, después como terapeuta de arte. Y, y ya yo venía con visiones. Yo ahí se me exacerbaron las visiones porque paralelamente yo empecé a hacer un trabajo personal que tenía que ver con la sanación, con lo esotérico. Mi familia, por la mamá de mi papá, eran bien esotéricas. O sea, yo de chica, no sé, mi abuela siempre se leía el tarot, se leía las cartas, tenían ouija en la casa, pata, o sea, de esas mesas con tres patas. Mi otra abuela, tenía un sueño que cuando era pequeña había visto un cantarito, entonces había como una cosmovisión, una relación con la realidad muy mágica. Entonces yo me crié en ese entorno, por lo tanto nunca fui juzgada por hablar de mis sueños, de mis visiones, nunca nada, entonces yo fluía nomás en eso, fluía, fluía. Y la práctica chamánica propiamente tal pasó cuando yo estuve viviendo en Alaska, hace unos 18 años atrás, y apareció un tambor. Apareció un tambor, en ese momento era mamá, tenía una hija muy pequeña y me dedicaba a la crianza y durante esas horas yo tejía mucho. Y todas esas cosas que tejía con fibras naturales yo las vendía en una tiendita. Y en esa tiendita todo era handmade, todo era hecho a mano. Y había una artesana que yo nunca conocí, que dejaba tambores pintados a mano. Y me gustaba mucho uno de un oso polar.
que resultó después ser uno de mis animales de poder. Y yo la veía y decía, qué lindo, qué lindo. Y la chica que atendía la tienda me decía, bueno, puede ser tuyo, pero valía muy caro. Y un día yo fui a buscar como el dinero de todas mis ventas y justo el valor era el valor del tambor y la chica me lo hace saber y yo dije, no, esa es una señal, me llevo el tambor. Y así comenzó y bueno, llegó el tambor a mi casa, empezaron las visiones, pero impresionante, pero yo no sabía de trance, nada. Yo ahí me daba cuenta que fue como a nivel consciente, porque yo lo chamánico lo llevaba de mucho antes, de también el trabajo creativo de los años 90. Entonces creo que ahí fui consciente de que quería emprender ese camino. Y después ya en diferentes lugares empecé a acercarme y empecé ya un camino propiamente tal a conciencia, ¿no? De las herramientas del chamanismo transcultural. Y con el tiempo eso se empezó a fusionar, porque también no quería que fueran como las herramientas por separado, eran como lados míos, aristas mías, ¿no? Que en un momento como que todo se unificó, cuajó. am, Sobre los 40 ya sobre mis 40 y ahí se tornó algo eh, unificado, como toda una misma cosa, que era yo misma nomás. Hani, y tengo dos preguntas que surgen a través de esta respuesta. Primero, ¿por qué Alaska? ¿Qué estabas haciendo en Alaska? Bueno, no, es que he ido a lugares muy, muy random. Ese es como para otro Todo video. random. Em, Bueno, ¿qué pasó? Que yo cuando estuve casada varios años y mi ex marido lo trasladaron, ya, él era geólogo y lo trasladaron por la misma empresa a hacer un perfeccionamiento en Estados Unidos. Entonces yo estuve un año en Nevada, en un lugar que era un puro rancho, ya, así como el medio oeste, una cosa así. Y después Countryside. Y después estuve en Alaska, por eso es la razón que estuve en Fairbanks y estuve en la mitad de Alaska, en un territorio que es Athabascan. Y en el otro lugar, em, digamos, de Nevada, cuando yo llegué a Nevada, yo en el invierno, porque llegamos en invierno, em, yo decía, no, este no es el lugar que yo soñé, este no es. Pues yo veía una laguna congelada reiterativamente en sueños y visiones, una laguna congelada y una cabaña al lado de la laguna congelada, y todo blanco. Yo, no, no es este lugar. Entonces yo tenía eso, ya todavía no sabíamos que no íbamos a Alaska, y yo decía, no, si vamos a estar en Alaska. Era como que el territorio me llamaba, ya ese territorio. Qué Hay una heavy. montaña muy alta en Alaska que se llama Denali, que eh, es territorio, como te decía, de Athabascan, que se llama McKinley, como el nombre norteamericano, ¿no? Gringo de la montaña, pero la montaña se llama Denali y hay un parque nacional. Bueno, esa montaña me estaba llamando. Y eso, todo ese territorio donde yo estuve viviendo, era una laguna congelada, porque era una reserva de unos humedales que se congelaban en el invierno. Entonces, yo llegué en invierno, estaba todo congelado y cuando llegó la primavera se deshieló y ahí empecé a ver la laguna. Y ese era el lugar que me llamaba. Qué hermoso. Me Sí, muy lindo. encantó. Como que me emocionan esas conexiones que Sí, se sienten. es un lugar muy especial para mí, de mucha introspección, y ahí es donde se me develó también como este camino chamánico, como que lo entendí, que por qué yo hacía eso, porque lo había hecho en otras vidas, yo había vivido allá, tenía reiteradas visiones respecto a cosas, y ahí se me manifestó como más claras las visiones. Entiendo. Hani, mencionaste que tenía aproximadamente como 40 años. ¿Crees que esa edad es como un momento de revelaciones? Como, no podemos como generalizar, pero pareciera en las mujeres, bueno, en los hombres, en todas las personas, que fuera como un momento de cambio, de cierta maduración de cosas, de decantar cosas o nada que ver.
Bueno, yo tengo 50, lo que pasa que a los 40 como que se unificó todo, cercano a los 38, 40 como que se empezó a unificar todo con mayor claridad. Yo creo que es la madurez, la experiencia, uno prueba muchas cosas, en mi caso también la maternidad, que también desarrolla otro lado de una. Y, y todos esos aprendizajes de la vida misma hacen que una tenga más herramientas para poder reflexionar, am, identificar y como que tomar estos desafíos con mayor poder, con más empoderada. Sí, Sí, lo siento así también. Yo estoy entrando ya, tengo 39 sí, y se siente el cambio como la maduración sí. en algunas cosas porque en otras soy muy Y infantil. nosotros no maduramos nunca. No, otras cosas no. Bueno, voy con otra pregunta. Ya. ¿Cómo describirías el chamanismo desde tu propia experiencia? Bueno, el chamanismo es una cosmovisión mágica, animista, que tienen, yo diría, todos los pueblos originarios de la humanidad. Es una forma de relacionarse con el entorno, con la realidad, una manera de procesar la realidad, una manera también de relacionarse eh, con todo lo existente, donde cada cosa, cada ser tiene un espíritu, por eso es animista. Y en esta forma de ver la vida como seres humanos, no es antropocéntrica, sino que somos seres iguales y unificados con todo lo existente. Entonces hay una relación, un diálogo mucho más amoroso, más armónico con lo que existe. Estamos más conectados con todo y todos, todo, ¿no? Entonces hay un diálogo, por lo tanto, hablar con el agua, hablar con el fuego, hablar con las plantas. La noción del tiempo es distinta, em, es siempre cíclica, ¿no? Siempre en movimiento. No hay un tabú respecto a la muerte, sino que es parte de la vida. Y en esa, como para mí, es la forma que tengo o trato de tener, a pesar de que vivimos en otros tiempos y con la presión, ¿no? del sistema actual, antropocéntrico, muy capitalista, pero siento que es una forma que adopté, que recordé de otras vidas y que a mí me hace sentido. Ahora, el chamanismo, por así decirlo, como chamanismo, viene de chamán y el chamán es una curandera, un ser que es medicina de una tribu, de su comunidad, pero esa persona tiene una capacidad especial. No solamente es vidente, sino que es una persona capaz de sostener varias realidades a la vez. La realidad ordinaria, la visible y la no visible. Estar en las dos y en más a la vez. Y poder manejarla y poder conocerla para como la armonía y también la- el bienestar de toda su comunidad. Su comunidad le da el poder, ¿ya? Y esa persona, como guía espiritual, como sanadora, como chamán, ¿no? Tiene esa capacidad a través del trance. Es el trance el que le permite acceder a otro estado de conciencia, a otras realidades. Por tanto, no podemos hablar de chamanismo sin el trance. ¿Ya? Y cuando muchas veces, sí, eso es chamánico, pero tiene que haber trance, y el trance está relacionado con el ritual, está relacionado con el sonido repetitivo del tambor, con el canto repetitivo, con la danza, con las artes, ya con la celebración, con el mito de origen, con el rito, con todo eso. Me encanta todo eso, me encanta. Soy.
Oye, justo te quería preguntar, ¿cómo es el viaje chamánico para ti? Como, ¿cuál es tu metodología para acceder Ya. al trance? Bueno, mi metodología es la que me trajo el tambor. Entonces, el tambor es la forma de viajar más antigua, ancestral. Estamos hablando de muchísimos años atrás, o sea, 10.000, 20.000, no se sabe cuánto. Pero las prácticas chamánicas son desde el inicio del ser humano, es decir, desde que nos reuníamos en hogares que eran círculos con un fuego al medio, para calentarnos, para iluminarnos, para contar historias, para cocinar nuestros alimentos, para protegernos del frío. Eh, y el viaje chamánico, entonces, tradicional es el del tambor y ese es el que uso yo, que es mi tambor. Bueno, tengo varios tambores, pero me unifico con el tambor, entonces el tambor toca solo. Es como que yo me conecto como con el corazón y toca, ¿no? Entonces se tiene que mantener un ritmo, uno entrena para eso, ya después con el tiempo eso suena. Y esa frecuencia que es sostenida, hace que nuestro cerebro cambie de estado. Por tanto, eh, cambiamos de estado de conciencia. Entonces yo tenía consciente el proceso creativo, donde entrábamos a otro estado de conciencia, otra eh, eh, estado espacio-temporal, ya lo había vivido por mucho tiempo y esto es parecido. Esto es parecido, lo único que no estoy me conecto con los ojos cerrados, ¿ya? Estoy con los ojos cerrados para poder ver mejor el mundo no visible. Hani, en relación a esto, a mí me da la sensación siempre de que, como en lo que se sabe en términos más generales de chamanismo, existe como, de cierta forma, el mito de que el viaje chamánico siempre está acompañado de plantas sagradas o de medicinas, ¿cierto?, más intensas. Y no, no es así. Entonces quería consultarte, ¿tú utilizas plantas sagradas o alguna medicina para el viaje chamánico o solamente la percusión del tambor? Solo la percusión del tambor. Lo que pasa es que el dispositivo para entrar en otros estados de conciencia son distintos. Hay muchos, ¿ya? Hoy en día las plantas sagradas son más populares porque son más rápidas. Entonces no necesitas una preparación. Bueno, sí necesitas una preparación. Físicamente se necesita. Ya tú, para poder tener un buen viaje, tienes que estar prepararte para que ese estado, cuando entres al viaje, sea apropiado para poder tener un buen viaje, si no un mal viaje. Pero em, tenemos las plantas de poder hoy en día muy populares y también los hongos como el psilocibe es como los más populares hoy en día. ¿Por qué? Porque tú los ingieres, ya sea a través de un preparado, un brebaje o cápsulas o el mismo trocito de hongo, ¿no es cierto? Eh, Inmediatamente tienes un efecto. Hay que esperar un rato nomás. Y ese efecto tiene una duración, tantas horas, ¿ya? Eh, y eso lo puede hacer una persona que no está entrenada, que no tiene ningún camino espiritual, que solamente quiere hacerlo. Ya quiere hacerlo, que muchas veces no lo hacen en un contexto de ceremonia, que ahí igual hay un tema porque es una planta sagrada que necesita ese diálogo, ¿no? Honrar esa medicina, uno tiene que viajar con un propósito, bueno, pero eso son otras cosas. Pero al hacerlo así, eh, es, m- es como más violento también la entrada, porque no estás entrenada para hacer eso. Entonces es como llegar y ver, y si no has tenido ninguna experiencia previa de visualizaciones, de trabajo meditativo, de trabajo más interno, suele ser muy violento o más movilizador, ¿no? Que es muy movilizador. Hay gente que igual queda eh, como una experiencia así muy importante en su vida, ¿ya? Y eso debe tener un acompañamiento, porque como no hay un entrenamiento para llegar a eso, hay que acompañar también el procesamiento de esa experiencia.
Yo soy súper abierta a que puedan también probar eso. Hay medicinas que son específicas para ciertas cosas. El tambor, a mi modo de ver, es como am, algo que tiene que ver con el sonido, que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con la vibración, con la energía. Lo honro también porque es una medicina que te recuerda el latido al corazón, el latido a la tierra, y el tambor tú lo puedes como controlar mejor. O sea, se detiene el tambor y tú sales del viaje. Aunque no es inmediato, ¿ah? Uno no vuelve al tiro. A veces yo me quedo harto rato en la visión. Me cuesta volver a veces, a veces. Pero como toda práctica, necesita un entrenamiento y también una disciplina y eh, como una metodología, ¿ya? Una constancia. Entonces, el tiempo me ha dado que pueda también integrar ese recurso, esa herramienta en mí. Así se me dio y así lo comparto, así lo enseño también. Gracias, sí, igual considero que claro, las plantas sagradas son como un intensivo, va Sí, más directo, digamos, sí, un atajo, claro, es un atajo grande. exacto. Y en eso también no todos pueden sostener también eso. Puede ser muy abrumador, intenso también para algunas personas. En cambio, a través del tambor es un proceso un poco más amoroso, digamos, más eh, con más control de cierta forma. Claro, ahora pienso que las personas que venimos de las artes tenemos la mitad del camino como ya recorrido, porque como nosotros ya imaginamos mucho, ya visualizamos mucho, ya habitamos Mm. el mundo no visible hace mucho rato. Por tanto, es solamente esto es que nos permite acompañarnos y guiarnos, ir más profundo. Y ya tenemos esa experiencia, no es algo nuevo. Y como dices tú, muchas veces hay personas, claro, que, o sea, pasan cosas, no siempre, pero a veces pasan cosas y son lamentables, ¿no? Por lo mismo, porque es muy fuerte la experiencia, es muy fuerte que, que, que la montaña te hable, que la planta te muestre cosas que no estabas Desconectarse del cuerpo consciente. físico Exacto, totalmente. claro, se exacerban mucho los Mm. sentidos. em, También en esto, cuando empiezas a ver la otra realidad, la introcepción y la propiocepción, que son sentidos, eh, o sea, son sentidos de la percepción de la realidad ordinaria, se exacerban mucho. Mm. Ya tú Sí. tienes otra relación, porque la vista, y nosotros que somos visuales, ¿ah? Pero cuando nos quitan la vista, Mm. aparecen los otros sentidos con mucho más fuerza. Y eso también, esas experiencias, para nosotros que somos visuales, son muy enriquecedoras, porque a veces nos quedamos mucho en todo lo visual. ¿Ah? Entonces, y desconocemos todas esas experiencias que son más kinestésicas, sonoras, y que son de una riqueza. Entonces, por eso también a mí me gusta integrarlas en las propuestas artísticas que voy desarrollando, sobre todo lo sonoro. Sí, es increíble además que cerramos los ojos y nos encontramos con tantas imágenes, tanto mundo visual también en la no visualidad como ordinaria. Hani, obstáculos y batallas que hayas enfrentado en viajes chamánicos. Ay, bueno, cuando se inicia como todo camino de autoconocimiento, aparece el lado oscuro, pero el lado oscuro de una misma. Entonces hay que enfrentar eso, esa lucha con el ego, esa lucha con la sombra, los miedos. Eh, Pienso que el miedo que vencí, no por eso no vaya a transitar un dolor, ¿no? Pero hay un miedo muy grande que una vence cuando comienza la práctica chamánica más comprometida, es el miedo a la muerte. Porque como dice el viaje chamánico, tú mueres cada vez porque muere tu ego.
¿no? Y te unifica. Entonces, tu cuerpo deja de ser tu cuerpo físico que estamos aquí viendo, sino que pasa a ser otros cuerpos y te transformas en muchas cosas. Entonces, esa muerte y la muerte como la conocemos en esta realidad, eh, es- fue un... Nunca le tuve mucho miedo, pero sí yo creo que la transité, es como que ya no existe la muerte. Sí otros miedos que tienen que ver ah, con enfrentarse a seres muy oscuros, que te acechan. Lo que es más recurrente es cuando hago trabajo de curación chamánica y hago extracción y salen seres muy feos, y que y me llevan a planos muy bajos en donde me voy a negro. ¡Pah! Entonces tengo que empezar a bajar poder, mucho poder, mucho poder, mucho poder, para salir de ese plano y empezar a unificarme con mucho y sostener eso por harto rato, como esa luz interna, ¿no? Y poder salir de ahí, es como vencerlo. Esas son las luchas un poco. Am, que ya en algún momento, claro, las luchas se volvían un silencio y estar en el pozo negro por un rato, como muy cansada. Y entonces empezaba a cantar o empezaba a llamar a todos mis aliados, que a veces se hacían pocos, solo mis animales de poder y los elementales. Entonces empezaba a llamar a todos mis maestros y aquí y empieza el campo A energético a crecer, convocar a todo crecer, el a crecer, a equipo. crecer. Y cuando ya te haces suficientemente fuerte, ahí lo enfrentas. Pero es enfrentar, estás en tu mundo, estás enfrentándote a ti misma. Em, entonces cada lucha es un vencerse a ti misma y te haces más fuerte también. Creo que eso, como eso de que no estar luchando contra un otro, sino que estar luchando contra algo que también te pertenece, una cosa así que se manifiesta, ¿no? O que te recuerda algo que está ahí sin trabajar, algo. Creo que eso es como una lucha importante. Jani, ¿y cómo es Sí. esto de bajar poder? Bajar poder. Bueno, en la práctica chamánica, para poder curar, para poder sanar a otra persona, se baja poder, porque con tu propio poder personal no se puede. Ya, es humilde, no se puede, pues, somos muy chiquititos. Entonces, en la práctica chamánica, cuando se producen bueno, hay dos cosas. Una que es el transformarnos y unificarnos con los elementos y con los espíritus, ¿no? Porque tenemos un staff. En la práctica chamánica principalmente se trabaja con tótem, con animales de poder que llegan a ti y que tienen diferentes funciones. El practicante chamánico con experiencia tiene muchos animales de poder y también cuando llama, vienen otros, vienen muchos animales. Estoy hablando de muchos, más de 10 o más. Y, y esa medicina de cada animal va aportando diferentes cosas. Cada animal tiene su medicina, pero también se trabajan con elementales, con los elementales, el agua, el fuego, la tierra, el aire. Por ejemplo, cuando yo hago curación chamánica, trabajo mucho con el agua, mucho con el agua, y esa relación con el agua hace que también se transforme la relación con el agua que tengo ha hecho que se transforme también la relación con el agua en esta realidad, en la otra y en esta. Ya, de hecho, mi lugar de sanación es un lugar donde hay glaciares, donde hay nieve, donde hay mucha agua, ¿no? Un potencial de agua. Y, y entonces yo me unifico con eso. Como desaparezco, me unifico. Y el bajar poder se agita la sonaja o el tambor más fuertemente, más enérgicamente, y el espíritu entra o una entra en el territorio, en el bosque, te unificas también con ciertos territorios. Y entonces tu cuerpo físico, humano, ya desaparece, te vuelves una con muchas cosas. Y esa experiencia también es removedora porque después cambia tu relación con el entorno.
Entonces no es difícil imaginarse esto que yo les hablo, que se vivía en los rituales, en las ceremonias de los pueblos originarios, que se vive, para entender cómo es la relación de ellos con su territorio, con los elementos, con todo. O sea, si yo me unifico con el lago que está al lado de mi casa, en la ceremonia, claramente esa conexión yo lo voy a escuchar, voy a soñar con el lago. ¿Ya? Y voy a sentir el lago como parte de mi cuerpo. Entonces, esa experiencia te va cambiando también tu forma de entender tu entorno y tu relación con todas las cosas. Entonces, el bajar poder es una práctica fundamental en el practicante chamánico. Eh, yo como practicante chamánico la hago siempre y que es lo más básico, que es la unificación con el animal de poder, pero en realidad cuando hacemos curación, que es una práctica en donde es una curación espiritual con la otra persona, en esa práctica eh, lo hacemos con muchos otros, ¿no? Bajamos mucho poder a veces para enfrentar a, a esos seres pues, que vienen oscuros. Oye, te vi como cuando dijiste todos los muchos animales de poder, no puedo evitar imaginar como ahí llenando un estadio de animales de poder y algunos son exóticos, por lo menos a mí me parecen algunos súper exóticos. Sí, Entonces estaba bonito ahí la imagen. Pa. Oye, Jani, ahora voy a ir con una un poquitito más random o fuera de contexto hasta cierto punto, quizás también se relaciona harto en realidad. Desde una perspectiva espiritual, ¿cómo explicarías el enamorarse? ¿Desde dónde crees que nos enamoramos como espíritus? A poner romántica. Am, bueno, si entendemos que somos seres espirituales con un cuerpo aquí teniendo una experiencia, eh, una experiencia de muchas, claramente nos reconocemos, porque sí hemos tenido muchas vidas, ¿no? Entonces, generalmente el enamoramiento o la conexión con un otro, con otra persona, es energética, es espiritual. Tú la reconoces, ella te reconoce, consciente o no, consciente o inconscientemente. Am, a mí me ha pasado muchas veces que he conocido personas y que, claro, yo digo, oh, esta persona la conozco de antes, que no puede ser, o sea, sé que vivimos antes, algo nos pasó. Y muchas veces tengo visiones de eso, como de dónde la vi, de dónde la conocí, como que como que recuerdo, o a veces me advierten antes cosas así como que yo Te digo, me anticipan. enamoré sí, oh, no, tengo algo que me dice, como la intuición, ¿no? Como que la guata avisa, que no va por ahí. Entonces, yo soy como muy intuitiva, pero también instintiva, como que me gusta escuchar mi cuerpo, sobre todo como una guía para las decisiones que voy tomando, las personas, los lugares, como que siempre me estoy escuchando y viendo si eso no me reporta algún ruido, algún dolor de guata, por ejemplo, que me avise que por ahí no. Sí, Entiendo. Siguiendo con el tema del enamorarse, ¿crees que es posible enamorarse y tener un vínculo amoroso con un espíritu que no tiene cuerpo físico? claro. O sea, para quienes estamos en otra realidad, o sea, constantemente en otra realidad, yo he tenido recuerdos de vidas, de otras vidas, de hecho en alguna vida yo estuve con una persona que era un recuerdo continuo y lo soñé varias veces y lo vi en viaje chamánico, en donde yo era un pueblo originario de Norteamérica y yo tenía ciertas cualidades como sanadora y mi pareja era guerrero y va a la guerra, se enfrenta y muere. Y yo fue un dolor tan grande que yo llegué a abandonar, yo tenía hijos, no sé si uno o dos hijos, y yo me comunicaba en el fuego y en una montaña,
había un fueguito y yo rezaba, lloraba mucho, lo echaba mucho de menos, y él todo el tiempo me decía que estaba ahí conmigo, pero yo tenía tanta pena que no lo escuchaba. Y en la visión se me mostraba que él también estaba atrás, como que esa vida me mostró que la muerte no existía, que los vínculos seguían ahí. Y esa persona, cuando yo vine a esta vida y quise venir, porque yo no quería venir, eh, como que en algún momento me mostraron así en un lugar como de todo de cuarzo, con unas formas geométricas, y habían tres maestros. Y me decían que yo tenía que volver, porque y yo, no, que se sufre mucho en esta vida, yo no quiero volver, como un poco de lata. Y yo decía, ya, yo vuelvo poniendo condiciones, así, chora. Y yo quiero volver con este ser, po, porque había sido mi... No, no tenía permiso a volver con él. Wow. Sí. Hay acuerdo Eh, en por algún ahí. momento sí, en algún momento se me pareció mucho, como que me hizo presente eso. Yo creo que para recordarme que igual él estaba presente o estaba pendiente de lo que yo estaba experimentando acá, pero que no podía estar conmigo. Y, y también me pasó muchas veces que tenía visiones de personas. Me ha pasado varias veces como de tener visiones con personas que no existen todavía. Y veía su animal, una vez me pasó con un animal de poder en un lugar y todo. Después pasaron como muchos años, ¿eh? Más de 10. Y yo lo conocí a esa persona. Y mal, porque yo tenía como un cariño así como, oye, voy a... Y él estaba en otra sintonía completamente distinto, no cachaba nada, pobrecito. Y yo teniendo mucha claridad de todo lo que le pasaba, porque era él. Pero yo Qué llegué ahí buena. porque tuve que hacer un trabajo de curación a él. De alguna manera yo no entendía por qué lo había conocido antes. Claro, y yo quedé súper afectada porque igual como tuve más, al hacer la curación pude ver muchas cosas y sentir muchas cosas de él como un campo de energía completo. Estaba muy, eh, no sé si enamorada, pero igual estaba ahí como comprometida con mis emociones, sin entender mucho. Eran como esas cosas todavía no las entiendo mucho. ¿Para qué se me muestran cosas que después n- no son o son realidades paralelas? También como que quedan esa reflexión, ¿no? Esas preguntas. ¿Son realidades paralelas? ¿Eso no tiene tiempo? Porque yo llegué allá y, bueno, eso sí me ha pasado mucho, que voy a un lugar y es tal cual lo vi en la visión. Llego y todo. Como, bueno, se desarrollan también, pues, como poderes psíquicos. No sé si alguna vez lo conversamos antes. Sí, sí, sí. Se desarrollan poderes psíquicos, claramente. La telepatía, la visión remota, la... Justamente que tú me decías, y cuéntame cosas random, y hace como 2 días tuve un sueño súper loco que estaba en una torre muy grande y era una torre y tenía una forma así era de roca negra y todo, y era como en la Patagonia, no sé, y había como una ventana, y yo miraba todo abajo y abajo, y yo decía, ¿por qué aquí la gente es tan cochina? De puras botellas, ¿no? Puras botellas como de Coca-Cola, tarros y todo. Entonces ya, yo voy a limpiar todo esto. Y yo desde arriba levantaba las cosas así y hacía telequinesis, pero en el sueño. Y decía, oye, qué fácil esto, así voy a limpiar todo al tiro. Se Está levantaban todas las buena. cosas y venían a mí. Y mi Así da hijo me gusto decía, hacer pero el mamá, no aseo. puedes hacer eso, te van a descubrir. Sí, también, pues. Sí. Ay, pero bueno, sí. En los sueños tengo telequinesis. Ani, voy con otra así random. Me gustó eso que dijiste. Cuéntame cosas random. Sí. Esa debió ser una pregunta. Cuéntame cosas random. ¿Has conectado con seres extraterrestres en viajes chamánicos o sueños? ¿Nos puedes contar? Mira, una vez, bueno, he tenido varias experiencias como en sueños. Una vez en un sueño me vinieron a buscar a mi cama y me hicieron subir como unas escalas muy largas, y era como un salón de, de clase con una grada,
y estaban todos ahí como, éramos todos, eran humanos, sí, pero ellos tenían una apariencia muy flaca, muy larga, como azules, como celestes, así. Em, y en otra ocasión también tuve una visión de no sé si era una nave, era como una cápsula transparente que tú te podías ver todo afuera, pero eso no te veían de adentro, no te veían adentro, era como todo con formas geométricas, como hexagonales, triángulos, como un piso, y adentro habían como cámaras en donde te escaneaban y como que te reparaban completa, como a nivel celular, todo tejidos, todo. Y tú mirabas todo y yo podía recorrer, me llevaron a muchos lugares como Patagonia, como lugares prístinos. Y después, claro, y eso era como, si tú lo mirabas desde afuera no se veía, era como camuflado. Y otra vez tuve un sueño, bueno, fueron sueños antiguos. Y otra vez llegué a un lugar donde yo veía una niñita que había muerto, bueno, en un lugar X, ya había una cascada y de repente como que eso se abrió y aparecieron dos seres como intraterrenos y ellos también eran celestes, celestes flacos, así como largos, y ellos se llevaban a la niña, como que ellos la iban a cuidar, porque era un espíritu que había quedado ahí, porque había muerto, entonces y después se cerraba como esa parte. Sí, eso fue como mi experiencia. Ay, Ah, lo siento, es que ay, estaba ladrando delante de mi perrito, así que le había sacado el audio. Te decía que hermoso y que me identifica mucho esos seres celestes, como que siempre he pensado que alguna vez fui celeste, como que de repente me veo la piel y digo, pero si mi piel era celeste, como que no, no me cuadra, como que la veo celeste, como que a lo mejor fui por ahí de alguna de esas razas que se te presentaron. sí, Hani, puede ser. ¿podrías describir, ahora hablando de estos seres, no sé si ya se contestó esta pregunta, pero a lo mejor hay algunos más raros todavía. ¿Podrías describir al ser como más surrealista que hayas conocido en un viaje chamánico? Mire, una vez, que hay uno que le tengo como hasta cariño. Em, Me acuerdo de dos. El primero era una extracción que hice y lo tuve que sacar. Y entonces, bueno, saqué al ser de dentro de la persona y era un ser que era como, no sé, medio polinésico, ¿ya? Medio polinésico, pero no tenía cara, eran como puras flores, ¿ya? Como negro y blanco. ¿Ya? Pero lo más loco es que este ser era como silencioso, pero tenía su prestancia, ¿ya? Y me esperaba, estuvo semanas afuera de mi casa. No entraba, bueno, yo tengo súper protegido y todo. Entonces estaba como en la entrada. Entonces yo de repente pasaba y yo sentía su presencia, sentía. Y si cerraba los ojos lo veía, lo veía. Estuvo mucho rato, así como medio Rapanui, medio polinésico. Mucho rato, hasta que se cansó, yo creo que yo no lo pesqué y estaba ahí. Pero fue así como muy perseverante. De, Qué bonito de, era igual. eh, Como lo describes como hermoso, Sí, ¿no? era como puras coronas de flores, así como hacia abajo. Y era blanco y negro, como flores. Estaba perdido. Bueno, y otra vez me pasó eh, que en una extracción también, que era un caso psiquiátrico que me pidieron intervenir, era muy complejo. Entonces yo cerré los ojos y me concentré y lo primero que veo, que era una niña adolescente y que tenía la mitad de su cuerpo humano y la otra mitad no estaba, estaba en otra dimensión, como que se abría un portal y de la cintura para abajo estaba en otro plano, en un plano así como bien abstracto y era como un ser así como pulpo y que la tenía atrapada. Entonces él me dice, así como lloro, así como que él la tenía a la mitad. Entonces yo le decía, oye, pero no te vas a quedar con la otra mitad, la tienes la otra mitad, entonces suéltala. Entonces, y él me empezó a poner condiciones, me dijo, no, es que si yo la suelto, va a morir su perro o va a morir su abuelita.
Me empieza a nombrar así muchos seres que también existían. Y ahí yo pregunté a mis espíritus y me dijeron, no, como que esto no se puede intervenir. Wow, Sí, qué heavy esas cosas que pasan esos casos realmente. muy frustrantes porque no hay nada que hacer. Claro, a veces no se puede intervenir, pues, hay que aceptar. Oye, mencionaste más atrás, en las primeras preguntas que hicimos, bueno, se ha repetido en realidad sobre el tema de las otras vidas que recuerdas, ¿cierto? De personas y experiencias. ¿Hay alguna otra vida que se te haya presentado como de forma persistente, tal vez en tus sueños o visiones, que una vida como bien latente, digamos, con harto recuerdo en esta? Bueno, esa en la vida de Alaska. Esa es una vida muy grande. Ahora hace poco que estuve en Cantabria, también. De hecho, yo llegué a un lugar que eran unas cuevas de arte rupestre, que fuese una residencia allá, y recorrí varios lugares. Cuando entré a la cueva fue como puros recuerdos de rituales femeninos. Yo me puse a llorar, pero era una cosa que era, yo lloraba, lloraba, se me salía, me caían las lágrimas así. Y me sentía muy como energizada, ¿ya? Y la piel así, pero yo decía, no, yo viví aquí, yo estuve aquí, mira, como volver a algo, como una nostalgia, no sé, fue muy potente. Y salí de la cueva, ¿ya? Y como que no quería salir, porque me daba pena. Y yo lloraba, lloraba. Entonces estaba con mi otras compañeras y todo, y mi profe me dice, ¿qué te pasa? Yo no te puedo explicar esto, le digo yo, lo único que sé es que No lo tengo entenderías. mucha pena porque no quiero irme de aquí, yo estuve aquí, yo viví aquí, le dije yo. Y siempre he sentido que los espíritus, como mis maestros, mis seres que me guían, mis guías, siempre me llevan a lugares. Es como que se da todo. Por ejemplo, con ese lugar yo sabía que iba a ir. Estaba clarísima, como que tenía que ir a ese lugar. Porque, y así de repente me llaman a otros lugares, me llaman. Yo también con otros lugares, hay otro lugar que yo le tengo mucho cariño, así también muy especial, a la Isla Mocha, que he ido muchas veces. Y una vez la Isla Mocha me dejó atrapada, hace unos más de 25 años. Me dejó atrapada ya, no pude volver. Y eso me hizo tener un nexo con la isla, porque tuve que quedarme muchas semanas allá, no sé, mucho rato. Y después volví de años de nuevo. Y cuando volví de años, yo tuve un sueño con esa isla en donde yo era como, yo era las montañas tienen una forma así sinuosa, y era yo misma, como convertida en isla, con el cielo estrellado. No, ahí he tenido unos sueños muy lúcidos, muy lúcidos. Para mí no fueron sueños, ¿ya? Son como sueños mágicos, ¿no? Como peuma, como revelatorios, muy potentes, y ese lugar también es un lugar que a mí me llama mucho. Sí, la selva también, el Amazonas. Me tocó ir muy pequeña al Amazonas, y me traje muchas cosas que ahora no se pueden traer por el SAC, pero hace 35 años atrás sí se podía. Entonces me traje muchas cosas, así como Ya no es unos delito eso. collares con guairuro, muñeca, sonaja y todo. Y yo no sabía por qué me Qué traía todo lindo. eso, pero me lo traía. Que ahí está ahí mi pasado chamánico. Siempre me llamaba la atención todas esas cosas, como todo el arte precolombino, como todos esos rituales. em, Estando en la universidad leía mucho a Mircea Eliade y quería hacer un doctorado en antropología del arte. Bueno, todavía lo quiero seguir haciendo. Pero entonces entender cómo todo esto se va relacionando con las artes, y, y cómo también, bueno, me fui a la pregunta, pero un poco eso, ¿no? Como de que me ha pasado en muchas oportunidades de llegar a lugares en decir, no, yo he estado aquí, yo viví aquí, yo pertenezco acá, reconozco esto, es como un llamado, como que los lugares me llaman, eso, y tengo que ir. Qué, qué fuerte que mencionaste harto el tema como de, es un vínculo sobre todo territorial. Bueno, y mencionaste Isla Mocha y qué loco porque
Bueno, yo siempre he tenido ganas de visitarla. No lo he hecho porque el tema de la avioneta me da un poquitito Ah, como, como que dicen que es un poco extremo el viaje en avioneta a Isla Mocha, pero sabes que en la entrevista a Natalia, la anterior, también mencionó Isla Mocha. ¿Tú viajaste en avioneta o por mar he ido muchas veces. He y qué ido tal? en lancha ¿Ya? la primera vez y luego he ido en avioneta. Incluso llevé a mis hijos. ¿Y qué Fuimos tal? al ¿Cuál bosque y preferiste? todo eso. Como, Es que como la mejor. energía del bosque es maravillosa. Pero entre ir en lancha o ir en avioneta, ¿cómo lo recomendarías más? Es que en la lancha te vas a marear bastante. Y Es es muy más largo. largo. Es largo, son 3 horas ¿Cuánto? desde Tirúa. Ya. Eh, Ahora están viajando por Lebu y está más regulado todo. Yo lo Bien, recomiendo 100%. No, es que la Isla Mocha es otra dimensión. qué hermoso, sí, tengo que ir. Es como ir al mundo de abajo. Wow, Sí. Es que esa isla, según el pueblo Lafkenche, es donde iban las almas de los muertos. claro. Entonces, igual hay un tema y es como que está Mm. detenida en Es una el tiempo, estación como, especial, claro. sí, no, no, es que tú llegas allá, sobre todo la costa que da hacia el oeste. Es otra cosa, no, muy Y esos lindo. gases que salen del agua y todo, es como muy etéreo Y igual, ¿o también no? es un territorio muy abandonado, muy Mm. desolado. Te conectas también con Mm. ese abandono, con esa desolación, con esa soledad, pero con esa introspección también. Ya me ha pasado 2 veces ahora en esta entrevista que cuando hemos estado hablando de los espíritus y todo, que de repente me viene un vientecito que me recorre y después una sombra. Se empiezan a presentar ahí los espíritus que nos están acompañando hoy día. Oye, Hani, ¿cómo te visualizas a ti misma en otras dimensiones? ¿Cómo es la Sailor Moon, Hani? Eh, bueno, yo me he visto en esta vida de Alaska, por ejemplo, eh, más alta, más robusta, con el pelo negro, la piel curtida, con ropajes de animales em, y cruzando como desiertos bueno, es que siempre tengo esa visión del sol, ¿no? Que es muy desde el Ártico, que es un sol que alumbra muy poco, que está como todo en tonalidades naranjas y violetas, y yo como que como que me va guiando el sol. Eso es como como un poco curandera, con hartos perros y como esos perros del Ártico, sí, con hartas cosas, utensilios, em, piedras y cosas así. Em, También eh, en la dimensión chamánica suelo ser como más fuerte, como más fuerte físicamente, como que me siento más fuerte físicamente, como muy guerrera, así como de poder como subir cerros, subir acá, esto, nadar, como con mucha energía, ¿no? Y que como que mi cuerpo me acompaña a todo eso. Sí. Em, sí, en algún momento también, eh, como con las artes. Como mucho de tejer telares, de las artes textiles también, que es algo que yo lo tengo ancestralmente por linaje, pero también siento que lo tengo de, no sé, porque yo sé, es como que, de hecho ayer me decía mi hijo, pero mamá, ¿cómo hiciste esto? Ah, no sé, es que es tan fácil, le digo yo, pero no es fácil, me dicen, no, pero es que yo lo sé, es como que yo veo algo y lo hago. Digo, "Ay, ya, yo necesito esto, esto", como yo siento que son como que sean memorias de otras vidas, de que he hecho muchas veces bordado, tejido, todas esas técnicas, como que me es fácil aprender también.
porque siento que también hay una memoria Claro, de las estás artes. recordando más que aprendiendo. Sí, sí, completamente. Sí. Hani, ¿qué es el arte terapia para ti? Bueno, la arteterapia es utilizar las herramientas artísticas, creativas, expresivas, en un espacio terapéutico, con objetivos. Eh, con objetivos en relación a la transformación de esa persona, a procesos de cambio, acompañamiento. Eso es el arte terapia. Es que el arte por sí es transformador. El arte por sí es eh, una herramienta que nos hace ah, sentirnos mejor cuando lo practicamos, cuando lo hacemos. Hacer arte hace bien, pero cuando está guiada eh, con ciertas metodologías que tienen un proceso y que también con un equipo, también si es un entorno médico, comunitario, ¿no? Con un proceso, eso me lleva a poder ir definiendo logros a nivel personal y grupal también, comunitario. Hani, ¿cómo se relacionan tus acciones de arte mm, con tu práctica chamánica? Yo lo explicaría al revés. ¿Cómo Ya. aparecen em, mis acciones performáticas o mis acciones de arte eh, por medio de la práctica chamánica? Porque yo estudié artes visuales y me especialicé, bueno, entré a estudiar arte por escultura. Finalmente me especialicé en grabado, que era como como lo más fuerte de la Universidad de Sí. Concepción. Entonces estudié gráfica y estuve haciendo grabado un tiempo y después empezaron a aparecer otras técnicas más de la textura, la pintura, las artes textiles y de las artes textiles a los objetos. eh, a la ilustración, ahí como que jugaban, ¿no? Pero nunca había usado mi cuerpo propiamente tal. Y como en la práctica chamánica todo pasa por el cuerpo, em, me vi en clase haciendo entrenamiento chamánico, trabajando en ceremonia, y que un día me veo como muy performático esto. Y yo dije, no, esto lo tengo que llevar a lo artístico, a otros contextos, lo tengo que abrir. Entonces, y también porque en un momento estaba como el arquetipo de la sanadora, como comiendo mi persona. Como que ya mucho, 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 la gente soñaba conmigo, ya, ya, como que mucho. Y dije, no, 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 si yo tengo que salirme un poco de esto y mirarlo desde otro lado para también alivianarme, ¿no? Como ese peso de... Estaba como mucho ya metiéndome en los mundos internos de los demás y todo, estaba muy fuerte eso, muy profundo y eso también me estaba quemando, quemando en el sentido de burnout. ¿M? Entonces, como un par de personas me hicieron unos comentarios que eran alumnas mías y yo dije, sí, sí, esto tengo que hacerlo performance. Ya y quedó ahí. Me demoré en armarlo. Y quedó ahí, quedó ahí. Y en un momento yo dije, no, esto lo voy a llevar a un teatro. Y me imaginé, ¿cómo me lo imaginé? Una experiencia inmersiva de un grupo de personas en un lugar oscuro, como una cueva, en donde yo entraba, bueno, era mi tambor, sonando, sonando, sonando todo el rato, y yo invitaba a las personas a participar en una experiencia de curación grupal. Y, y entonces eso lo llevé al cine, o sea, perdón, al cine, al teatro, y lo grabé. Se llamó La Curación. Y la curación en algún momento también la quise hacer en espacios abiertos, eso no lo he hecho todavía. Después justo vino todo como el activismo territorial de los humedales y todo que aparece como en mi comunidad, en Hualpén, donde vivo. Entonces después ya empecé a trabajar en el proyecto La Conexión de los Humedales, donde me transformaba en los espíritus de esos humedales.
Y después apareció el otro proyecto que el que estoy finalizando ahora, que es el de hidropoética. Entonces, que ahí me transformo en diferentes cosas, ¿no? Como, como en Encarnas tú. diferentes, claro, en diferentes habitantes de mi territorio. Sí. En insectos, en pájaros, en agua, en humana, en diferentes cosas. Entonces, en ese tránsito he ido como rompiendo barreras también. Bueno, no rompiendo, sino que como expandiéndome en las artes, ¿no? Como en lo audiovisual, también que ahí igual trabajo con un equipo, con otras mujeres principalmente, en lo audiovisual, lo fotográfico, que son los registros de esas experiencias performáticas, también en el vestuario, que algunas cosas las hago yo, otras me han ayudado ahí, estoy trabajando también con una chica que es diseñadora, entonces se ha ido como expandiendo esos lenguajes artísticos hacia la transdisciplinariedad. Sí, Eso que dices de, claro, de al cine, igual se puede llevar al cine. El chamanismo realmente es tan teatral, es tan artístico, sí, totalmente. Bueno, increíble, es que finalmente es eso, ¿no? musical. Que la performance, es- lo que yo he basado mis experiencias de performance tienen que ver con los procesos de trance, con el viaje chamánico, con las experiencias de trance que tengo, que soy, que habito en la otra realidad y lo traigo acá para visibilizarlo también, para entenderlo, para compartirlo. Y hay gente que no entiende mucho, pero hay otra gente que no lo entiende tanto, pero lo siente. Hay una experiencia muy bonita. Yo estaba, el año pasado circuló harto el proyecto La Conexión, que yo visto un vestido así como negro y máscaras, ¿no? Y las máscaras son bien coloridas. Entonces yo estaba desmontando en Artistas del Acero y habían dos niñitos y yo conocía a los papás. Entonces estaban los niñitos ahí mirando, les explicaba a los papás de qué era, yo estaba sacando las máscaras, entonces, y miraba así el, no, yo ese, le gustaba la máscara, quería ponérsela. Entonces veía las fotos, chico, 3 4 años. Entonces yo le digo, yo las hice. No, me dice así como, yo soy esa, le digo yo soy esa. Y me miraba, no, no, no. Entonces yo le dije, ¿tú quieres que yo la llame, que la vaya a buscar? Ya, me dice. Entonces yo estaba de negro ese día y voy detrás de un panel y me pongo la máscara y aparezco así. Y el niño le dio un miedo y se volvió detrás de los papás. Bueno, no querías. Y entonces yo llego y le digo, si soy yo, y me saco la máscara. Ay, ahí el niño así como que, qué fuerte, o sea, como solamente el traer ese cero, ¿no? Como su fuerza. Sí. Qué lindo. Sí, pues los niños se entran rápidamente en esos mundos igual, Sí. conectan. En relación al activismo que realizas para proteger territorios santuarios de la naturaleza, ¿cuál sientes tú que es como tu misión ahí con los humedales en especial? Bueno, visibilizar eso, ¿no? De que el territorio es parte de nuestro cuerpo. Entonces, una violación contra los territorios, contra las aguas, contra los bosques, eh, contra todo lo que signifique romper el equilibrio de esos ecosistemas, es también una violación hacia nosotras como seres que habitamos ahí. Eso es un poco lo que buscan mis performances, entender esa conexión con la tierra, con la madre tierra, con el territorio, también movilizar estos mundos imaginarios, estas otras realidades que existen, que son intangibles, mostrar, ¿no? Cómo se conectan, cómo conversan, cómo dialogan estos otros multiversos, dimensiones. em, Aunque mostrarlas, aunque sea porque hay personas que no conocen, que no entienden. Entonces, al menos como mostrar esas otras, la existencia de estas otras realidades, cómo se contrastan, ¿no?
con las formas de entender la realidad o la forma que quieren, ¿no? Que entendamos la realidad. Entiendo. Hani, sí, voy a ir con una pregunta. eh, Vamos a dar un salto ahí. ¿Crees en Dios? De ser así, ¿qué es Dios para ti? Sí, creo en Dios. Sí. Bueno, para mí, Dios no tiene género. Es una energía que así la siento, ¿no? De la cual yo también pertenezco. Todos los seres que laten y que existen son parte de eso, como una red interconectada. Para los pueblos andinos le llaman Pachamama, pero creo que Pachamama es limitar la noción de una energía universal que regula o que vive, ¿no? Porque Pachamama es muy desde el planeta, solo el planeta, pero esto es más grande. No digo que no Universal. exista, lo existe, pero también eso, también nuestro planeta es una parte de un sistema solar y de una galaxia y de, ¿no? Es todo, em, es todo una serie de circuitos y como estaciones que van comunicándose con otros en el infinito. Y eso para que esté en armonía o en un juego armónico, viviendo, latiendo, hay algo que le da vida. Sí. Voy a ir con una pregunta más random todavía. En un oráculo imaginario de la visión chamánica e intuitiva de Hannelore, ¿qué cartas sacarías hoy para el territorio de Chile, que estamos a un par de días de votar por una nueva presidente? La emperatriz, el 3. Claro, la emperatriz, la madre tierra, pero también esa mujer que da y que brinda cobijo, fuerza. Es como la energía de Latinoamérica, de Abya Yala. Eso es lo que necesitamos. Excelente. Bueno, a ver, voy a ir con otra pregunta, también vamos a saltar. ¿Cómo es tu proceso creativo? Ya hemos hablado un poco, pero más como en lo concreto, en las artes como tus bordados, eh, ¿cómo está muy conectado con todo tu proceso chamánico y también me imagino la arte terapia como hacia contigo misma? Mira, yo creo que mis procesos creativos se dividen como en tres partes. La primera, que es como la gestación de la idea. Y en esa gestación de la idea pueden pasar largos periodos, años incluso, en donde se van conectando cosas, ¿no? Como para el desarrollo de un proyecto, por ejemplo, hoy en día estoy como gestando algo, estoy con la idea del desamparo, de la soledad, de la desconexión, es como la sombra de las cosas que he hecho, ¿no? Es como el otro lado. Em, el, el- la, como te decía, el desamparo, la desolación, la soledad, como esas temáticas me rondan, quiero trabajar algo en eso. Entonces, todavía está ahí, ¿no? En idea, vienen de repente algunas imágenes, dibujo algo, ya. Y en algún momento eso cuaja y digo, ya, esto lo voy a transformar en, no sé, en un video, una performance, en una serie de fotografía, ¿ya? Eso cuaja y como que lo traigo a lo concreto. Y ahí empieza la segunda etapa, que es ya eh, una serie de ejercicios que, que voy creando, que pueden ser pruebas, cosas, ¿no? Yo los dibujo primero, dibujo, y después de eso selecciono y digo, ya, de esto voy a hacer esto,
esto otro, no sé, una serie de 3 bordados, después de esto voy a hacer la performance y va a tener este traje y esto otro, ¿ya? Como que voy definiendo lo que voy a hacer, el cuerpo obra, y eso va para, ya voy en la ejecución, en el fondo. La ejecución, que es la segunda parte, es el traer como todo eso, esa idea, a lo concreto, a lo tangible. Y eso lo hago en cualquier parte. Ya puedo bordar en la micro, irme a la playa, en mi cama, en el comedor, en el living, en la casa de mi amiga, la casa de mi mamá. O sea, como que ya estoy con esa idea, entonces yo ya ejecuto nomás. Y esa parte es como más manual. Entonces, la hago y soy como disciplinada igual, como ya, esta parte, como que me hago una carta GAN, así como que ya tengo que terminar. Pero me pasa también que durante ese proceso, no soy como cerrada tan estricta. Durante ese proceso, igual de repente aparecen otras cosas. Digo, uy, esa frase, me gustó esa frase, ya, la anoto, digo, ya, le doy una vuelta, digo, ya, lo voy a anotar y lo voy a hacer también. Entonces, yo parto con una parte, como con un cuerpo obra, pero hasta que termino puede nutrirse otro, aumentar. Porque en ese proceso que voy haciendo, como que brotan más ideas y como que me conecto más con esas cosas, entonces. Y luego de todo eso, de esas fotografías, de esas imágenes, de esos textos, paralelamente voy como investigando con texto, igual suelo que escribir harto sobre los conceptos, los títulos y todo eso, entonces armo un dossier y ahí voy como para la circulación, que es la tercera parte. Entonces digo, ya, esto lo voy a exponer, lo voy a poner en un teatro, lo voy a hacer, no sé, ¿cómo lo muestro? Entonces, con un cuestionamiento de cómo lo muestro. Entonces, por ejemplo, ahora estoy con un proceso cerrando, estoy terminando un video, entonces es un proyecto que tiene un video, que tiene de ese video varias imágenes, está el vestuario, hice una escultura, hay una frase, entonces estoy en el proceso de postular a salas para poder mostrar eso. En principio esto nació solamente para hacer un corto, un video performance y que circulara, pero después dije, no, porque igual están los vestuarios, están las esculturas, y está esto, entonces no, tiene que ser todo. Entonces ahí me armo como una circulación, no sé, poder exponerlo al menos en un par de lugares. eh, y, y la carpeta, como la carpeta, el dossier que me hago en Canva, con las fotos, y ahí lo voy agregando. Y también eso tiene un proceso, voy postulando a sala y después ya es montar las salas, que también es todo un tema, como me imagino el montaje de eso, cómo lo armo en el espacio. También eso ha sido un desafío porque como yo venía de las artes visuales como más purista, cuando me enfrento a esto otro, otras posibilidades, pues, entonces ha cambiado mucho. Y también cómo adaptarme a los espacios, a los públicos. eh, sí, eso como que así resumiría un poco el proceso. Y Gracias. voy así como que hay uno que todavía estoy circulando, por ejemplo, el de la conexión lo estoy circulando, lo tiré igual para otras salas ahora este año. El de la hidropoética, estoy terminando el proceso creativo, postulando para sala y estoy con ese otro proyecto que les decía que estoy como, entonces siempre estoy Varias. como en dos o tres cosas, en uno que estoy pensando, en otro que estoy circulando, pero ya como que la circulación es como lo más práctico, entonces no tengo que pensar tanto ya, sino que como hacerlo nomás, sí. Jani, ¿cómo cuando tú recepcionas, como cuando tú canalizas información en los viajes chamánicos, las curaciones, en tu proceso creativo, cuando recepcionas, como tú eres artista también, como creas también tú, ¿cómo tú diferencias en esta recepción lo que eres tú y lo que son otros? ¿O solo fluyes en eso, no haces una distinción? Bueno, en curación me imagino que sí, pero tal vez en el proceso creativo, ¿cómo es eso? Es que yo, a ver, lo primero es que no es canalizar. Para mí, yo no soy canalizadora propiamente tal, sino que
Más bien yo converso con los espíritus pero como yo me unifico con ellos, también soy ellos, en cierto aspecto, ¿no? Em, entonces hay como una parte de mí también en todas esas experiencias. Y esas experiencias me han hecho quien soy ahora. Entonces no hago esa separación. Entiendo. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Porque haces una diversidad de cosas, aunque estén todas conectadas, pero ¿qué es lo que más te gusta a la Hani Ay, aquí es lo niña? que más me gusta. A ver, así como que en un día hiciera todo lo que me gustaría, Sí, ya. por ejemplo. Primero, me encanta ir a lugares naturales. O sea, para mí ideal sería en la mañana levantarme temprano, preparar mi mochila, llevar mi café o mi mate, mi teléfono así con carga para sacar fotos, una bitácora para dibujar y me voy sola, porque me gusta ir sola, a un lugar así, un parque nacional, a un bosque, a la playa, donde sea. Eso como me encanta, eso es lo que me encanta pasar tiempo sola. Me gusta también sociabilizar y conversar y todo, pero me encanta pasar tiempo sola en lugares y entornos naturales. Eso es como que una de las cosas que más me gusta. Me da fuerza, me reconecta, es como parte de las prácticas que me gusta hacer y como derivas, así como que parto, a veces soy programada, pero me gusta mucho viajar también. Y no necesariamente que ir a muy lejos, sino que puede ser aquí cerquita, al cerro, no sé, al Mirador Alemán, a la península de Hualpén, a Tumbes, no sé, ¿no? A Maule. Lo otro que me gusta mucho son las plantas. Me gustan mucho las plantas. Tengo muchas plantas adentro. Este año llevo un par de años sin huerta porque no he tenido mucho tiempo, que como hago hartas cosas, la tengo medio abandonada. Pero sí hay plantas que son como muy amigas mías. Pues, entonces yo las voy a ver. Por ejemplo, tengo un canelo que me gusta mucho, mis hortensias. Tengo un boldo, un laurel que está muy lindo, una pasiflora, Amo la un pasiflora. matico que está muy grande. Entonces me encantan las plantas en general. Tengo hartos cactus. Sí, me encantan las plantas. También me gusta escuchar música y ver cine o películas mientras hago mis cosas de trabajo como artístico. Como que no puedo estar solamente haciendo eso. Me gusta estar como escuchando música. Bueno, en la mañana es rico porque aquí tengo muchos pajaritos, pero como que me gusta escuchar música y estar. Siempre suelo hacer muchas cosas. Como que paralelamente, así como que estoy lavando, estoy cocinando, escuchando música y tejiendo, por ejemplo. Siempre uno está haciendo cosas y lavando, ¿ah? Sí. Como que Y, lavando. y respondiendo WhatsApp. No, Eh, no soy de esas personas que necesitan silencio absoluto para hacer. Yo separo el hacer del crear, porque el hacer, como bordar, como Sí, tejer, como como lo pintar, práctico. es práctico. Cuando estoy creando, ahí yo voy a la noche. Y la noche me da el silencio que necesito, y entonces bueno, yo tengo dos hijos, entonces ahora ya después de las 9 nadie me va a molestar, por tanto me pongo a trabajar y a escribir cuando tengo que postular proyectos, cuando tengo que crear un texto o escribir, porque también me gusta harto escribir, como poesías, cuentos, cosas así. Escribo y, y eso necesito silencio, para eso sí. Es el silencio de la noche, maravilloso, porque me pongo a las 9 y digo, ya, tengo hasta las 4 de la mañana. Sí, tengo un montón de, no sé, 3 4 de la mañana, porque como que soy muy productiva en la noche. Para eso. Sí. Bueno, mencionaste la soledad, que, bueno, a mí también, igual que a ti, comparto eso, que a mí me encanta también la soledad, sobre todo en la naturaleza. eh, Como es una soledad muy enriquecida, que yo disfruto mucho, pero he notado, sobre todo en las sesiones o conversando más profundo con las personas, que hay hartas personas que les cuesta harto lidiar con la soledad, como sostenerla, les genera mucha. Es que es removedora igual, claro, porque nos lleva a encontrarnos con nuestras sombras, siempre también la soledad. Em, ¿cómo, cómo tú podrías sugerir a estas personas que tienen esta como
evasión de la soledad, que buscan siempre estar acompañadas, no encontrarse solas, y que cuando se encuentran solas buscan cómo llenar esa soledad con alguien, como ya sea televisión o muchas cosas, ¿cierto? Em, y la soledad, a mi sentir, es como necesaria darse espacio de soledad. ¿Cuál sería tu recomendación para quien le cuesta más la soledad? Como buscar o descubrir algunas prácticas, algunos hábitos que disfruten de hacer solo, que sean placenteros, porque la idea es que lo pasen bien. Entonces, cosas simples, de repente hacer un paseo, ir al cine, ir al teatro, ir a recitales, viajar sola, jugar sola. Yo las he hecho todas sola, entonces me encanta, porque de muy chica fui así. Yo fui hija única hasta los 5 años y tuve un mundo así lleno de amigos imaginarios, jugaba sola. Entonces, para mí la independencia, la autonomía, el estar sola era parte de mi vida. Entonces no tengo tema con eso. Después practiqué atletismo muchos años y también entrenaba sola y me molestaba la gente. Me gustaba estar sola. Ya me fui para el otro lado. Pero creo yo que hay que buscar algo como una pequeña práctica, un hábito que a uno le guste y le dé placer hacerlo sola. Y así como que ir desafiándote también a nuevas cosas, que de repente a uno ni se le ocurrirían cuando de repente hacen, no sé, en Instagram, en TikTok, así hacen unas listas, oye, ¿qué has hecho sola? Yo tengo todas. Entonces, es como, quizás a lo mejor eh, eh, ir desafiándonos a nosotras mismas o como a nosotros mismos, como eh, hacer algo sola, como también una forma de liberarse o de conquistar como esa posibilidad, ¿no? De atrevernos, de cruzar el río, así como, ah, porque hay personas que les da miedo y yo creo que hay que como visibilizar los miedos por las cosas que te puedan pasar y a lo mejor controlar un poco eso, para que no, gente que le da mucho miedo viajar sola, por ejemplo, como que no, que me puede pasar esto, no pasa nada, pero siento yo que hay que arriesgarse, que, o sea, la vida es para arriesgarse, si no tomas desafío, que lata. Ay, no, hay que correr algunos riesgos. Sí. Oye, si tomamos como perspectiva, pero al mismo tiempo desde tu experiencia personal también, ¿qué crees tú que podríamos mejorar espiritualmente, eh, también creativamente, a nivel de vínculos? ¿Cómo nos estamos vinculando las personas entre nosotros, con la naturaleza, en el amor, con la familia, con las amistades, con los animales? Que tenemos harto todavía que nos falta por pulir. ¿Cómo crees tú que podríamos mejorar esa vinculación a nivel espiritual y creativo? Bueno, se me ocurren hartas cosas, como a nivel personal, como disminuir tiempo en pantalla para poder generar más tiempo para estar con los otros, para estar en lo cotidiano, ¿no? Comer, reírnos, salir, conversar, como darnos ese tiempo, de pasar más tiempo, como de pasar ese tiempo de calidad con la gente que queremos. Em, y así como esos tiempos, darnos también los tiempos para poder generar experiencia en entornos naturales, que también te trae mucho bienestar. Una vez a la semana, como tenerlo consciente, eso es decir, ya, eh, no sé, una vez a la semana hago tal paseo, voy al parque, voy al río, no sé, voy a la playa, em, y disfrutar también a nivel consciente de eso, como valorarlo, porque a veces no valoramos eso. Como de repente estamos en un lugar y estamos acostumbrados, ¿no? Como valorar eso. Aquí igual dentro de Gran Concepción hay muchos lugares que están muy cerca y accesibles, entonces valorar esos paseos, valorar esas visitas, pasar más tiempo de calidad con las personas que queremos, conversar y proponer temas. No conversar de pelar, sino que conversar porque mucha gente se junta a pelar o a hablar lesera, ¿no? No, no, poner temas. Así, oye, ¿qué opinas de tal Hablemos tema? cosas Hagamos un tema. profundas.
Sí, ¿Para claro. Oye, qué si qué no? música te gusta? ¿Qué libro estáis leyendo? ¿Cuál fue la última película que viste? Oye, hablemos de, no sé, de tal tema, poner temas, ¿no? Y que cada uno dé su punto de vista, discutir sobre eso, pero con respeto también, no desafiando al otro o Como juegos igual, ¿o haciéndolo, no? ¿ah? Jugar. Eso Jugar es como también, jugar igual. jugar. Juegos, oye, de repente hasta los juegos de salón, así como jugar a las Sí, cartas, de jugar a... rol. Sí. Creo que es súper sano eso también. Como que lo hemos dejado de hacer. Oye, a mí me encanta jugar, como que siempre estoy jugando, ¿no? Como en todos los intercambios, como que busco el momento para hacerlo lúdico. Como que me encanta lo lúdico. Oye, Sí. mencionaste a los amigos imaginarios. ¿Hay algún amigo imaginario de la infancia que aún esté presente contigo? Amigo imaginario. No, yo tengo una gran amiga imaginaria, pero que bueno, conmigo solamente estuvo hasta los 5 años, que pero marcó mi vida, toda mi infancia primera, que se llama Gelin. Ella es mi gran amiga, ella era rubia, de pelito así como hasta por aquí, más alta que yo tendría o sea, ella tendría unos 8 o 10 años, y yo tenía 3 4 años, como la recuerdo, vestido como antiguo, así medio celeste, medio blanco, zapatitos de charol, muy desordenada, siempre me iba a desordenar mi pieza, mi mamá nunca me creía, me decía que yo era la desordenada, yo decía, mamá, yo soy muy ordenada, es Gelin la que me desordena toda la pieza. Y Gelin, no, Gelin es una amiga que en mi casa todos saben la Gelin. O sea, yo hablaba de la Gelin como una amiga más. Nunca se me enjuició, nunca nada. Ya, Gelin me acompañaba a todas partes, yo hablaba sola con ella. Y lamentablemente, digo yo, lamentable, o sea, afortunadamente, igual yo tuve un hermano, tuve varios, si no, todavía estaría Gelin conmigo. Y recuerdo que en un closet un día me acuerdo de ese momento, en un closet apareció Gelin y me dijo, yo ya no voy a jugar más contigo porque tú ya tienes un hermano para jugar. Entonces, ahora yo me voy a ir, pero Oh, tú vas a tener tu hermano para jugar. 5 años tenía yo. oh. Y yo cerré el closet y le fui a contar a mi mamá. Mamá, la Gelin nunca más va a venir a jugar. Mi mamá se acuerda también de ese momento. Es como un duelo. Porque yo tengo hermano, mamá. Entonces ya ahora ya no es necesaria. Y un día recuerdo también el momento que le digo a mi mamá, íbamos por la calle cerca de mi casa, cerca, como por una calle, 2 o 3 calles más lejos, y le digo, mamá, aquí vive la Gelin. ¿Pero cómo vive ahí la Gelin? Me dice mi mamá, si ahí viven 2 abuelitos. Era unos vecinos abuelitos. Mamá, aquí vive la Gelin, le digo yo. Entonces, yo ahora de grande creo que Gelin era una desencarnada, era una niñita que murió y que jugaba conmigo, po. Sí, claramente, Y claramente. que vivía ahí, vivió ahí. Seguramente si yo le hubiera preguntado a los abuelitos o a alguien que vivió por ahí, vivía ahí, po. ¿Cómo Dios Claro, sabía que vivía ahí? No inventaba eso. No, nunca puse en duda de que lo que yo dijera pudiese ser mentira, siempre era como verdad. qué bueno eso. Bueno, igual tengo un amigo imaginario que lo tuve en la infancia, después desapareció un tiempo y después se volvió a presentar que dibujaba conmigo y todavía hacemos lo mismo, dibujamos, que yo le llamo Finn, pero era un niño, después un hombre. Y también es como un desencarnado porque su vestimenta no es como de otro tiempo en este plano. Y cuando era niño también. Quizás es un poco más chico que yo podría ser cuando era niño y me ayudaba como que jugábamos con las ideas, como ya dibuja esto, y como que conectábamos harto para dibujar y se presentó no hace tantos años de nuevo y ahí fue que yo empecé a dibujar esos gatitos que hago y eso los hago con Finn, que ahora es un hombre, pero sigue teniendo como la misma eh, como personalidad, seguimos con la misma afinidad. Así que entiendo perfectamente lo que me cuentas ahí. Qué lindos son los amigos imaginarios. Me encantan. A mí me encanta Finn. Eh, vamos con otra pregunta. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería y por qué?
Un superpoder. Bueno, varios superpoderes. Me gustaría tener la capacidad de, de Era uno nomás, po. teletransportarme. O sea, como estar en un lugar, así como en varios lugares a la vez. Qué fantástico, sí. Sí, sí, eso Multiplicarse. me encantaría poder estar en muchos lugares, que las distancias no fueran un límite para estar en diferentes lugares. No sé si a la vez, pero como rápidamente, rápidamente. Sí, para también hacer más cosas, para ver a mis amigos, para ver a la gente que quiero, para visitar lugares, sí, que no fuera tan caro y tan largo trasladarse de un lugar a otro. Y lo otro que me gustaría tener un poder sería como, como ser invisible, sí, me Qué gustaría ser pilla, invisible. qué pilla, soy muy maldadoso suena eso. Sí. Sí, me encantaría ser invisible, me encantaría. Pero ¿para qué no has dicho? Ah, ¿para qué? Sí, como que sí, no sé, hay como un arquetipo que a mí siempre me ha gustado, como que se me imagino ser ella, como una justiciera feminista, entonces a caballo, amazona, con una gran hacha, Wow, me sí, emocioné. con una máscara de loba, y como sus pechos al aire, así. ¡Ah! Como, Me encantó, me encantaría hacerlo, así como que me una superheroína. encantó. Ya. Y bueno, y ella, Es como una chía, a pero ella le más. gustaría ser invisible para poder pillar como a los enemigos, como para tener información y después ¿Y cómo mostrar pruebas. cómo se Claro. presentaría cuando ya los va a atacar? No, ella es feroz, es implacable, una ninja. Sí. Wow, me encantó. Oye, ¿cómo te relacionas cotidianamente con tus animales de poder? Como en tu vida más cotidiana, más terrenal. Como que los tengo integrados, entonces cuando me acuerdo de ellos, los llamo. Y tienen sus posiciones, como yo sé dónde están, por así decirlo. O sea, yo tengo uno que siempre está atrás mío, y tengo otro que está arriba, y otro que está a la izquierda, y otro que llega al corazón. Entonces, como que es como que de repente necesito protección en esta realidad, o como me conecto con la oración, o necesito algo en donde tienen que estar ellos y como que ahí en ese momento como que se activan, por así decirlo. Muy bien. Bueno, Hani, voy a hacer una última pregunta. Me voy a permitir, que me dio la tentación de permitirme ser un poco más, un poco autorreferente en esta pregunta, porque me gustaría hacértela. Como te pregunté antes, ¿cómo te visualizas a ti en otra dimensión? Me gustaría saber cómo me visualizarías a mí en otra dimensión. Como un ser elemental, más pequeñito, como pequeñito así, ¿no? Como una hadita o una mariposa, pero que igual tú la pudieras ver, no tan pequeñito así, sino que como de una mano así. Muy luminoso, como amarillo, azul, verde, como esos colores, azul, verde, amarillo, y con alitas. Qué Sí. linda, me encantó, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Hani, por esta entrevista tan entretenida e interesante. Tú sabes que todos estos temas a mí me fascinan, así que la he disfrutado un montón. Haría muchísimas preguntas también, pero ya tendremos, no nos va a faltar momento para seguir conversando. Pero está bonito poder compartir estas conversaciones. Muchas gracias por aceptar mi invitación y gracias también a todas las personas que nos vieron y llegaron hasta aquí, hasta el final de la entrevista. ¿Hay algo más que te gustaría como quizás contar en relación
a los proyectos que vas a desarrollar ahora o invitar a las cosas que estás haciendo para cerrar? Eh, bueno, primero, darte las gracias por este diálogo. Yo también lo he pasado súper bien, entretenido. No en todas las ocasiones o en todas las conversaciones uno habla estos temas, así que lo disfruté mucho. Sobre alguna invitación, bueno, estoy, como siempre, abierta a las postulaciones para ingresar al diplomado de arte terapia en formato online todos los martes desde marzo a diciembre y también el entrenamiento chamánico, que es los días en el mismo formato los jueves, pero tenemos algunos módulos híbridos para hacer las prácticas em, presenciales, o sea, es online y presencial. Esas 12 cursos que voy a estar dictando ya el próximo año. Respecto al verano, algunos cursos también con niños que voy a estar haciendo para que me puedan consultar en Instagram, en Concepción, y también con mujeres. ¿Ya? Así que es como una pequeña escuela de verano que voy a estar dictando durante enero. Y en cuanto a lo artístico, porque eso es como de las formaciones, de los cursos, de los talleres que hago, pero en lo artístico propiamente tal, voy a estar circulando el proyecto Hidropoéticas Afectivas de una ciudad humedal, en donde abarco los tres santuarios del Gran Concepción, y eso probablemente en un par de salas aquí en el Gran Concepción, y esperando otras novedades por otros lados. ¿Cuáles son los Eh, tres santuarios? los tres santuarios son Península de Hualpén, Laguna Grande de San Pedro y los Humedal Los Batros. Y la tercera es Desembocadura del río Biobío. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, yo súper recomiendo el diplomado de arte terapia de Hannelore que yo participé y ahora lo estoy terminando. Estoy muy feliz de tener esta nueva herramienta con su enseñanza. Así que muchas gracias y súper recomendado el diplomado y el otro de chamanismo es que me tinca demasiado. Así que eso. Gracias. Gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, Hani. Gracias, Mm. gracias. Nos vemos. Chao.